Hola, ¿qué tal? Soy Fran Durán y conmigo construiremos un circuito electrónico con resistencias y un LED y observaremos cómo este es afectado por la variación de la corriente y el voltaje. Para la parte de simulación utilizaremos Tinkercad. Es una herramienta en línea la cual nos va a permitir simular circuitos electrónicos fácilmente. Para acceder a esta plataforma buscamos Tinkercad en el buscador. Hacemos clic en lo que sería el primer enlace que nos aparece, que tenga la extensión de www.tinkercad.com. Nos aparecerá así. Si es que es la primera vez que inician, pues no van a tener una cuenta, ¿no? Entonces lo que tienen que hacer es registrarse, eh, crear una cuenta personal, inician sesión ya sea con el correo o si tienen una cuenta de Google, pues crean su cuenta, rellenan sus datos. Una vez que hayan creado la cuenta y hayan ingresado, les debe aparecer una interfaz como esta. Le van a dar al botón crear y luego a circuitos. Una vez dentro, vamos a tener una interfaz como esta. En la parte derecha vamos a encontrar diferentes componentes electrónicos, como por ejemplo la resistencia, lo que sería un LED, así también una batería de 9 voltios y pues una placa de pruebas, ¿no? Quiero resaltar que básicamente en todos los talleres que vamos a estar dictando utilizaremos lo que sería esta placa de pruebas, ya que nos permitirá tener nuestro circuito más ordenado y también las conexiones bastante intuitivas, ¿no? Eso también sirve en un modelo real, ya que nos va a permitir hacer prototipado rápido sin la necesidad de tener conocimientos en soldadura. Y por la parte de arriba vamos a tener estas cuatro herramientas que nos va a permitir tener nuestro circuito más ordenado. Tenemos la herramienta de selección de color de cable. Esta herramienta nos va a poder permitir, bueno, básicamente seleccionar el color del cable, ¿no? Si tenemos nuestra batería de 9 voltios y, por ejemplo, como convención, el negativo está conectado a tierra por un cable negro y el positivo está conectado a lo que sería el terminal positivo de este protoboard por lo que sería un cable rojo. En circuitos físicos, donde va a haber muchas conexiones en cables, es bueno tener estas dos referencias como un estándar, ¿no? Ya que son colores resaltantes y, bueno, en caso del negro es un color neutro y nos va a permitir saber, por ejemplo, qué cables están llevando lo que sería la conexión directa a la batería, ¿no? Que es de 9 voltios y qué cables están conectados a lo que sería tierra. Es bueno tener esto en mente ya que pueden haber muchos errores que, bueno, se pueden encontrar en las conexiones y tener este estándar o ese tipo de orden es bastante recomendable, ya que nos va a poder ahorrar muchos problemas a futuro. Luego está la herramienta de lo que sería giro. Si seleccionamos esto, nos va a permitir, por ejemplo, girar lo que sería el componente, ¿no? Y básicamente es para tener más orden, ya que si mi conexión está del otro lado y, por ejemplo, yo quiero realizar una conexión así, me conviene tenerlo del otro lado, ¿no? Así de esta manera, cosa que ya los cables no van a estar tan enredados, ¿no? Estas conexiones son solo demostrativas. Esta herramienta nos va a permitir hacer simetría. Por ejemplo, aquí se encuentra el cátodo. A ver, si yo utilizo lo que sería la simetría, luego el ánodo estaría al otro lado y el cátodo estaría a este lado, ¿no? Y así. Esto también nos va a permitir tener lo que sería más orden para nuestros componentes. Algunos componentes van a requerir que conectemos esto de este lado, entonces yo quiero que ese esté de este lado, entonces la conexión se va a hacer más ordenada, ¿no? Va a estar más ordenada. Y para poder crear los cables, como lo estoy haciendo yo, así como si estuvieran doblados, pues selecciono lo que sería la conexión aquí, hago otro clic aquí, clic izquierdo, otro clic izquierdo si quiero realizar otro doblez aquí, otro clic izquierdo y así se pueden crear conexiones más ordenadas, ¿no? Eh, es mejor crear conexiones así, ya que se ven más bonitos. Aparte de eso, nos va a permitir encontrar errores fácilmente, ¿no? Imaginen que yo tengo un cable que viene de aquí directamente aquí, ¿no? No se ve tan bonito.
así, y bueno, y otro cable más, por ejemplo, que es de este color, que viene así. Entonces no se ve estético y va a causar mucha confusión. Es mejor tener los cables ordenados y nada. Mm, bueno, para la práctica vamos a requerir algunas herramientas de aquí donde están los componentes. Vamos a utilizar lo que sería una resistencia, un LED y una batería de 9 voltios. Primero, la batería de 9 voltios con un cable rojo la vamos a conectar a lo que sería el terminal positivo de la protoboard, y con un cable negro vamos a conectarlo a lo que sería la parte negativa del protoboard, que también es conocida como tierra. Ok. Luego hacemos conexión de la resistencia. La resistencia la vamos a girar con esta herramienta y la vamos a conectar de esta manera. Hacemos, hacemos que encaje en este punto y la conectaremos aquí. Bueno, recuerden que, bueno, al ser una protoboard, todo esto es como si fuera un cable, un único cable. Entonces, si yo conecto esta componente de lo que sería así de frente, básicamente todo esto tendría, por así decirlo, es como si fuera el mismo cable, ¿no? Lo cual no es bastante práctico, ya que yo quiero hacer diferentes conexiones. Entonces, esto se comporta como cada uno como si fuera un cable. Me conviene tenerlos por separado, ¿no? Entonces, las conexiones las hago así de manera horizontal. Bueno, una vez hecha la conexión de la resistencia, yo puedo hacer lo que sería la conexión ahora, pues, de lo que sería la fuente de aquí. Esto se comporta todo esto también como un cable, y en este caso también todo esto como si fuera un cable, ¿no? Entonces yo puedo agarrar la conexión de cualquier punto. Por ejemplo, yo voy a agarrar la conexión del punto de aquí y la voy a conectar a lo que sería el punto aquí. Recuerden que esto también es como un cable, miren, incluso se marca de verde, como lo ven aquí. Teniendo esto, esta parte ya estaría completa. Ahora me faltaría conectar lo que sería el LED. Recuerden que el LED primero se conecta por el ánodo, ya que este no permite el paso de la corriente si es que él es conectado primero por el cátodo. Entonces, para yo poder encender el LED, tengo que hacer la conexión de esta manera. La corriente tiene que ir por el positivo, pasa por el LED, entra por el ánodo y tiene que salir por el cátodo. Entonces, yo hago la conexión de esta manera. Eh, Conecto aquí, recuerden que todo esto es un cable, entonces la corriente positiva va a venir por aquí, por aquí, por aquí, entra en el ánodo y tiene que salir por el cátodo. Pero este cable todavía no va a ningún lugar. Entonces, yo tengo que hacer la conexión con un cable negro, ya que este cable va a estar conectado a lo que sería la parte negativa o tierra. Y a ver, aquí, ya. Esto me permite cerrar el circuito. Así como está, ya debería funcionar. Y pues bueno, le daríamos a lo que sería iniciar simulación, ¿no? Y como ven, encendió el foco. Eso significa que la corriente está circulando por lo que sería positivo, entra aquí, entra por el ánodo, sale por el cátodo y pues regresa a tierra y cierra la batería. Imagina que ahora yo corto el cable. Pues bueno, aparte de que se corta la simulación, bueno, si no tengo el cable no va a prender lo que sería el LED, ¿no? Y si es que yo hago la conexión deteniendo la simulación, pues va a prender, ¿no? En lo que sería el LED. Y tal vez se pregunten por qué cuando yo corto este cable, pues el circuito no funciona a pesar de que eso está conectado al punto negativo de la protoboard, a la tierra del protoboard. Esto es porque en un circuito prácticamente todos los componentes, en un circuito cerrado, necesitan tener la misma tierra. Entonces, si yo no conecto la misma tierra aquí, entonces estas no van a ser la misma tierra. Eso debe tener un diferente voltaje o algo más, pero no es igual a este mismo punto de referencia, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer es, se le conoce con el término de cerrar el circuito,
ya que este está abierto, es como si fuera un cable abierto, ¿no? Y pues yo conecto lo que sería esto y ya estaría cerrado el circuito y funciona. Una vez con nuestro circuito armado y funcionando con la simulación, aquí se ve que observa, no hay ningún problema. Vamos a buscar la herramienta del multímetro. El multímetro es bastante útil ya que nos permite medir la corriente, el voltaje y la resistencia. Vemos por ejemplo aquí que podemos medir el voltaje primero de la fuente, ¿no? Agarramos la parte negativa y siempre, casi siempre, con la parte negativa de lo que sería esto, la parte negativa del protoboard, que está conectada a la parte negativa de la batería. Esto es como un cable, todo esto es como un cable, incluso esta parte. Entonces, los cables casi no tienen resistencia, entonces deberían tener el mismo voltaje, ¿no? El mismo voltaje. Conecto el cable rojo a la parte positiva de lo que sería la protoboard y procedo a observar qué voltaje tiene, ¿no? Y tiene un voltaje cercano a 9 voltios. La diferencia con esto es probablemente que los cables tengan algún tipo de resistencia, por eso es que disminuye un poco, pero es un voltaje prácticamente de 9 voltios, ¿no? Entonces eso significa que la batería está dando un voltaje de 9 voltios y que es justo esta parte, estos dos cables, eh, bueno, representan este voltaje de 9 voltios, ¿no? Pero el voltaje se lee así, el voltaje de este punto, de todo este cable, es 9 voltios respecto a este punto, que es el punto negativo, que generalmente siempre es, bueno, es cero, ¿no? 0 voltios se considera como 0 voltios, pero los voltajes siempre se toman en referencia a algo, en referencia a qué, en referencia a un punto, ¿no? Imaginen que yo ahora eh, quito los cables y selecciono este punto. Y miren, observen, voy a mover un poco esto. Este es el mismo cable, ¿no? En teoría es un mismo cable, todo esto. Y miren aquí también, está conectado. Entonces significa que todo eso debería tener lo que sería el mismo voltaje, ¿no? Claro, eso es así siempre y cuando yo tome la misma referencia. Y miren, respecto a esta referencia sigue siendo 9 voltios. Pero si yo desconecto este cable y tomo como referencia, por ejemplo, este punto, el punto de lo que sería la otra de la resistencia, la referencia cambió y el voltaje también cambió, porque estoy tomando como referencia otro punto. El voltaje de este punto respecto a este punto es de 7 voltios. Es la manera correcta de leer y pues ayuda a entender varias cosas, ¿no? Que por ejemplo este punto respecto a ese punto es de 9 voltios ya que está conectado por un cable, por el mismo cable a lo que sería la batería. Pero en cambio aquí ya pasa por una resistencia y esta resistencia disipa lo que sería parte de la energía de la batería como forma de calor. Y eso sería por la parte del voltaje. Ahora, para medir la corriente, la medición de la corriente se realiza de diferente manera. El voltaje siempre se mide, por así decirlo, de una manera externa, porque yo no interfiero con ninguna de las conexiones y mido por afuera. Eso es porque el voltaje se mide como si fuera un punto, o sea, se mide respecto a un punto de referencia y pues inclusive pueden estar cortados algunos cables, ¿no? Por ejemplo, aquí podría tener esto, la parte negativa, pam, pam, aquí. Inclusive podría tener algunos cables cortados y ya aún así me daría un voltaje, ¿no? Pero el LED ya no se prendería. Eso significa que el voltaje mide lo que sería una diferencia, es algo que se conoce como diferencia de potencial. Y pues es básicamente eso, ¿no? ¿Qué tanta diferencia tiene este punto de este punto? Pero para medir la corriente es diferente. La corriente ya no se mide de manera externa, sino algo más interno. Para eso, por ejemplo, yo tengo la conexión así, ¿verdad? Para eso sí o sí tengo que interferir en uno de los cables y por así decirlo, cortarlo, ¿no? Entre comillas. Pero yo hago la conexión aquí. Recuerda que la resistencia sigue conectada aquí. Entonces,
Yo ahora, bueno, corro la simulación para cambiar a amperios, que es, bueno, es la medida de la corriente. Y ahora conecto la parte negativa con este punto y la parte positiva con este punto. Ahora, si se habrán dado cuenta, la conexión, ahora el multímetro forma parte de la conexión. Es como si fuera un cable. Para medir la corriente, tú necesitas que este esté actuando como si fuera un cable, ¿no? La corriente va a salir de aquí, por la parte positiva de la batería, va a venir aquí, aquí, va a pasar por el multímetro y va a medir lo que sería la corriente. Viene aquí, 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 va a pasar por el LED hasta completar su circuito con la parte negativa, ¿no? Si corremos la simulación, va a leer lo que sería una corriente aquí. Y pues, miren, se enciende el LED, ¿no? En cambio, no hagan esto cuando agarren un multímetro real, pero si yo cambio, por ejemplo, esto, pues se apaga el LED y ya no permite lo que sería el paso de la corriente. Eso significa que cuando el multímetro está midiendo en corriente, actúa como un cable, pero cuando está midiendo voltaje, actúa como si fuera una resistencia que no deja pasar corriente, ¿no? Y pues, después de haber hecho eso, ahora vamos a modificar un poco el circuito. Vamos a buscar un potenciómetro y vamos a eliminar estos cables. Los eliminamos. Vamos a utilizar la opción de aquí, que es suprimir, la tecla suprimir del el teclado, o lo que sería el basurero aquí, ¿no? Aquí, y también eliminamos esto. Conectamos lo que sería el potenciómetro de esta manera, y el terminal 1, vamos a utilizar un cable negro para conectar el terminal 1 de aquí, aquí, a este punto, al mismo punto en el que está el LED, ¿no? Que todo eso se comporta como un mismo cable. Entonces, si yo conecto a este punto, es como si estuviera conectado al LED. Ahora, yo conecto el terminal rojo, bueno, el terminal, perdón, el cable rojo a un terminal de eh, potenciómetro, justo a esta parte. Y pues hacemos clic en el potenciómetro y veremos que tiene una resistencia. Esto es como una resistencia que varía. Se puede variar esta resistencia moviendo lo que sería esta perilla de aquí. Le vamos a cambiar el valor a lo que sería ohmios. Ahorita estaba aquí lo ohmios. Bueno, la escala, ¿no? La ponemos en 10.000. Escribimos 10.000 y la colocamos así. Perdón, está en 1000. Y ahora corremos la simulación. Y nos aparece que el LED explotó. Esto pasa porque vemos que en la parte izquierda el potenciómetro está en su mínima resistencia, prácticamente tiene una resistencia cercana a cero. Y por la ley de Ohm, esa que parece una pirámide, que es como una pirámide, relaciona lo que sería el voltaje, la corriente y la resistencia. Si yo me acerco a una resistencia muy cercana a cero, pues me daría una corriente bastante elevada. Y eso en un circuito real, ya hubiese quemado el LED, ¿no? O sea, quema el LED, no explota, pero sí se quema y ya no vuelve a prender. E incluso ya no pasa corriente por lo que sería este punto. Entonces, ahora yo observo cómo está variando mientras yo muevo lo que sería el potenciómetro, ¿no? Mire, o sea, la intensidad de la luz disminuye a medida que yo aumento lo que sería el potenciómetro. Y la intensidad del LED aumenta mientras yo bajo la resistencia. Mientras yo baje más, la corriente va a aumentar más y pues el LED va a brillar más, ¿no? Pero no es recomendable tener una corriente demasiado alta, porque como ya saben, esto tiende a quemar componentes. Así que en un circuito siempre es necesario utilizar resistencias para controlar lo que sería el paso de corriente. Ahora vamos a ver cómo los valores del voltaje y la corriente cambian en nuestro circuito. Eh, Vamos a necesitar lo que serían dos multímetros. Voy a eliminar este porque no necesito aquí y voy a sacar otro multímetro. El terminal negativo de este multímetro lo voy a conectar a lo que sería este punto del terminal. Lo voy a conectar aquí. A ver, perdón.
Ya. Y el terminal positivo lo voy a conectar a este punto. Recuerden que para medir voltaje no interfieres directamente con el circuito, haces como una medición un poco externa, no es como la corriente que sí o sí tengo que cortar un cable, y en este caso voy a cortar un cable. Ahora mismo, por ejemplo, yo voy a cortar lo que sería este cable de aquí, y si yo hago la conexión de esta manera, al terminal positivo lo voy a conectar, a ver, por aquí, a este punto, y en la parte negativa lo voy a conectar a este punto. Ya. Ahora repasemos de nuevo cómo está armado el circuito. La corriente va a salir de esta batería por el terminal positivo a este punto, y de este punto hay un cable que está conectado directamente aquí, ¿no? Y justo por aquí el cable también está conectado a lo que sería el potenciómetro. La corriente va a venir por este cable, va a venir por la parte del medio y va a salir por aquí. Al ser un voltaje, no estamos cortando ningún cable, entonces el voltaje se va a medir entre estos dos puntos. Y la corriente saliendo de aquí va a venir a lo que es este multímetro y va a actuar como un cable y va a estar conectado a este punto, ¿no? Y es como ya teníamos, es como si hubiéramos tenido el circuito anterior ya, prácticamente. Eh, y nada, ¿no? Ahora está conectado a lo que sería la parte negativa de lo que es la batería y tierra en general. Ahora vamos a ver qué pasa, qué sucede con lo que sería el multímetro. Y ya. Recuerden cambiar lo que sería de voltaje a corriente. Y vemos cómo ya prende el LED, ¿no? Y está con un voltaje establecido. Ahora vamos a jugar un poco con el potenciómetro. El potenciómetro, recuerden que varía su resistencia. Un potenciómetro que está girado bastante a la izquierda no tiene resistencia casi, una resistencia muy mínima. Y un potenciómetro que está casi a la derecha, pues está con su valor al máximo, ¿no? Recuerden que le hemos puesto un valor de 10.000, entonces va a estar con su valor al máximo, ¿no? No va a ser exacto un potenciómetro real, pero se va a acercar bastante a lo que sería el valor que le hemos puesto. Ahora colocamos el potenciómetro más o menos por este punto y vemos cómo, cómo están los valores de lo que sería la corriente y el voltaje, ¿no? Vemos que tenemos 17 miliamperios y 6.92 voltios y el LED está encendido. Ahora, si yo voy acercándome un poco a la derecha, girando el multímetro a la derecha, vemos cómo la corriente disminuye. La corriente está disminuyendo poco a poco y el voltaje llega a aumentar. Fíjense, y si yo giro casi todo a la derecha, la corriente ha disminuido bastante. Estos 700 microamperios, que se lee así, es un valor mucho menor a lo que se muestra con 1.70 miliamperios. Los microamperios prácticamente están con 6 ceros a la derecha, mientras que los miliamperios solo con 3. Entonces, a pesar de que tiene 3 cifras este número, es mucho menor a 1.2 miliamperios, ¿no? Así que seguimos girando, y pues este sería el máximo del multímetro, que diga perdón, del potenciómetro. Y ahora vemos que tiene 719 microamperios. Es un valor muy muy chiquito de corriente, casi nada de corriente. Y vemos que el voltaje, a diferencia de lo que estaba aquí, llegó a aumentar, ¿no? Y vemos como el LED, por cierto punto aquí más o menos, ya se apagó. Ya no encendió. A ver, déjeme ver. Aquí, más o menos en este punto, es que ya prácticamente perdió el brillo. Miren, observen la diferencia de aquí, que está brillando bastante, a este punto. Casi ya no prende. Eso es porque el paso de corriente es bastante chiquito y pues no es lo suficientemente grande como para que le pueda encenderse. Conociendo todo esto, se podría decir que podemos sacar dos conclusiones. El multímetro, al no interferir directamente con el circuito y estar conectado aquí, a pesar de que tiene cables, podemos decir que tiene una resistencia muy elevada. En realidad se dice que tiene una resistencia infinita, ¿no? Muy, muy, muy grande. Es por eso que prácticamente cuando conectamos nosotros así de esta manera
los cables, no es que pase corriente por aquí, ¿no? No va a pasar corriente por aquí porque la resistencia es demasiado grande. Y al ser una resistencia muy muy grande, prácticamente casi nada de corriente pasa por aquí, en teoría. Y ahora vemos que cuando conectamos el multímetro para medir lo que es corriente, este sí actúa como un cable, ¿no? Entonces, en ese caso, podríamos decir que la resistencia de este multímetro tiende a ser muy pequeña. En realidad, lo idealmente se dice que el multímetro debe tener una resistencia de cero, ¿no? Para que pueda circular toda la corriente posible por aquí y así se pueda medir cuánta corriente pasa por un circuito eléctrico. Así también. Algunos errores que quizás pueden encontrarse al momento de armar un circuito es que algunos componentes como el LED, por ejemplo, tienen polaridad. Este es positivo y este es negativo. Y si yo conecto, por ejemplo, yo veo que la corriente viene por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y está entrando por aquí la corriente y yo cambio la conexión o invierto la conexión, por ejemplo, la parte negativa y la pongo aquí, la parte positiva aquí, el LED no va a encender, no va a pasar corriente. El LED en el fondo es como un diodo y un diodo solo permite el paso de corriente por un solo sentido. Entonces, si yo cambio el sentido de aquí, o sea, invierto el sentido, pues no va a dejar pasar corriente y el LED no se va a encender. Tienen que tener cuidado con esto al momento de armar el circuito y así muchos componentes también tienen polaridad y algunos otros llegan a explotar, así que tengan cuidado cuando vayan a armar un circuito. Siempre fíjense en la polaridad que corresponde el positivo con positivo y el negativo con negativo, ¿no? Inclusive si yo, por ejemplo, llego a invertir lo que es la batería, conecto el negativo aquí, invierto aquí, pues el circuito tampoco va a funcionar, ¿no? Lo mismo con el multímetro. El multímetro no es tan, por así decirlo, eh, no presenta tantos problemas a menos que sea un multímetro real, ya que si yo, por ejemplo, intento en este punto medir corriente, le cambio la corriente, por aquí va a circular una corriente muy elevada, ya que estaría conectando como si fuera un cable y no estaría pasando por la resistencia, ¿no? Llegaría a un cable perdón, una corriente muy grande, lo cual podría quemar lo que sería el multímetro, ¿no? Existen multímetros muy caros que si tú conectas mal, pues así intentando medir corriente cuando deberías medir voltaje, pues te confundes, pues quemas el multímetro, ¿no? Y lo mismo aquí, que ya vimos que, por ejemplo, cuando yo tengo voltaje aquí, el circuito es como si estuviera cortado. No pasa corriente por aquí. Así que estos son errores con los que se pueden encontrar al momento de armar el circuito. Cuando armen esto, no se olviden de cambiar el valor, porque generalmente va a estar un valor muy, muy alto. Entonces, no va a funcionar el circuito. O sea, se va a emprender algo muy chiquito, pero no. Es mejor que cambien el valor. Recuerden cambiar el valor de esto a ohmios, no en kiloohmios, y le ponen 10.000. O pueden incluso estar jugando con otros valores, ¿no? ¿Qué pasa si yo le pongo 500? ¿Qué pasa si yo le pongo 1000? Y así. Eso ha sido todo por este video. Felicidades por completar ese proyecto. Ahora que has aprendido a armar circuitos electrónicos utilizando resistencias, estás a un paso más cerca de dominar lo que es la electrónica. Recuerda, la práctica constante es clave para mejorar. Te animo a experimentar más allá de ese proyecto, explorar nuevas ideas y aplicar lo que has aprendido en tus proyectos futuros. Gracias por ver este video y nos vemos en la próxima aventura educativa.